Octubre de 1997. 130 kilómetros mar adentro, frente a la costa de California, en aguas tan profundas que el fondo queda a más de 1 kilómetro por debajo de la quilla. No hay tierra a la vista en ninguna dirección, y sobre esa inmensidad azul algo se mueve mal. El agua se riza de una forma que no es viento. Aletas negras y altas cortan la superficie desde varios frentes a la vez, 35 de ellas, avanzando con la coordinación de un ejército que ya ha decidido cómo va a terminar el día. En el centro, apretados unos contra otros, 9 cachalotes intentan sobrevivir. Y por primera vez en la historia, hay una cámara encendida. Durante las 4 horas siguientes, un pequeño grupo de biólogos va a grabar algo que hasta ese momento nadie había registrado jamás. Algo que contradice todo lo que creíamos saber sobre estos animales. Algo que todavía hoy nos cuesta explicar. No es solo una cacería, es un momento que va a obligar a reescribir los libros. Y para entender por qué, primero tienes que entender por qué, en teoría, esta escena no debería existir, porque el cachalote no es una presa cualquiera. Es el depredador con dientes más grande que existe sobre la faz de la Tierra. Un macho adulto puede superar los 18 metros de longitud y pesar más de 50 toneladas, el equivalente a una decena de elefantes concentrados en un solo cuerpo. Guarda en su cabeza el cerebro más grande que ha existido en cualquier animal, vivo o extinto, cerca de 8 kilos de tejido. Produce el sonido más potente de todo el reino animal, chasquidos capaces de alcanzar los 230 decibelios, un estruendo con el que caza en la oscuridad absoluta del abismo, y baja hasta allí, hasta más de 2000 metros de profundidad, aguantando la respiración durante más de 1 hora, a un mundo donde la presión aplastaría a casi cualquier otro ser vivo, para librar batallas contra calamares gigantes que casi ningún humano ha presenciado. Este es un animal que ha hundido barcos con la cabeza. Un animal que por tamaño y por fuerza debería estar en la cima, intocable. Y sin embargo, aquel día de octubre, 9 de ellos se encontraron acorralados. La pregunta es ¿cómo? Y la respuesta empieza por la única grieta en su armadura. Esa grieta son las crías. Y algo más sutil, la vida entera del cachalote gira en torno a la profundidad, pero una cría no puede seguir a su madre hasta allí. Sus pulmones y sus músculos todavía no soportan la presión ni la falta de oxígeno de esas inmersiones extremas. Así que cuando la manada baja a cazar, los más jóvenes se quedan cerca de la superficie, expuestos, en la única franja del océano donde una orca puede alcanzarlos. Los cachalotes lo compensan con algo asombroso, un sistema de cuidado compartido en el que las hembras se turnan para vigilar a las crías de todas, no solo a las propias. Una guardería flotante en mitad de la nada. Es cooperación pura, pero también deja una puerta entreabierta, y las orcas, ese día, la encontraron. Ahora piensa en lo que se acercaba. La orca es el único superdepredador verdadero del océano, un animal sin enemigos naturales. Ha derribado tiburones blancos, ha cazado crías de ballena azul, el ser vivo más grande que ha existido, y lo hace con una inteligencia y una coordinación que rozan lo militar. Caza en manada, se comunica en dialectos propios, planifica emboscadas y las ejecuta con paciencia quirúrgica. Y aquellas 35 no atacaron a lo loco. Los biólogos que lo grabaron describieron una táctica precisa, casi fría. Eran sobre todo hembras adultas, algunas incluso con sus propias crías al lado, y se lanzaban en oleadas de 4 o 5 animales cada vez. Una oleada cargaba, mordía, arrancaba un trozo y se retiraba. Después venía la siguiente: herir y retirarse, herir y retirarse. Una estrategia diseñada no para matar de un golpe, sino para desangrar, para agotar, para debilitar poco a poco a presas demasiado grandes para derribarlas de frente. Y mientras tanto,
Los grandes machos de la manada, los más pesados, se mantenían apartados, esperando, observando, reservándose para el final. Frente a semejante máquina de guerra, con una desventaja de casi 4-1, cualquiera esperaría que los cachalotes se dispersaran presa del pánico y que las orcas los cazaran 1-1. Habría sido su condena. Pero hicieron justo lo contrario. Y aquí aparece la primera imagen que dejó atónitos a los científicos. En lugar de huir, los 9 cachalotes se juntaron, se apretaron cuerpo contra cuerpo, formando un círculo cerrado, con las cabezas hacia adentro y las enormes colas apuntando hacia afuera, hacia el enemigo, como los pétalos de una flor que se abre. Los naturalistas ya conocían el nombre de esta formación por su parecido con una margarita. Pero verla ejecutarse en pleno ataque, filmada, era otra cosa. En el corazón de esa flor viviente quedaban protegidos los más débiles. Y esas colas que asomaban hacia el exterior no eran un adorno defensivo. La aleta caudal de un cachalote adulto puede golpear con fuerza suficiente para romper huesos, para aturdir, incluso para matar a una orca que se acerque demasiado. Cada animal cubría la espalda de los demás. El grupo entero se había convertido en una fortaleza, y sin embargo, aquí está lo que hace que esta historia sea tan importante y tan incómoda a la vez. La fortaleza no bastó, porque las orcas conocían la manera de romperla. Con cada oleada, con cada mordisco, empujaban, tironeaban, buscaban aislar a un individuo, arrancar a uno solo del círculo, porque sabían, como saben todos los grandes cazadores, que un cachalote separado de su grupo es un cachalote muerto, y en algún momento de aquellas 4 horas lo consiguieron. Lograron sacar a uno de la rosette, arrastrarlo lejos de la protección de los demás. Y es entonces, exactamente en ese instante, cuando ocurre lo que aquella cámara grabó por primera vez en la historia, lo que nadie esperaba, lo que, según la lógica más básica de la supervivencia, no debería haber pasado jamás. Pero antes de contártelo, quiero que te hagas una pregunta, porque de tu respuesta depende cómo vas a interpretar todo lo que viene después. Imagina que eres uno de esos cachalotes. Estás en el interior del círculo, relativamente a salvo. A tu lado, un compañero acaba de ser arrastrado fuera, hacia las mandíbulas de 35 orcas. Tú podrías quedarte, podrías mantener tu lugar en la formación, protegido, y dejar que se lo lleven. Es lo que dictaría la supervivencia pura y fría. La evolución, nos han enseñado durante mucho tiempo, premia al que sobrevive, al que transmite sus genes, al que no se arriesga sin necesidad. Entonces, ¿qué harías? ¿Te quedarías en el círculo a salvo? ¿O saldrías exponiendo tu propia vida por alguien que probablemente ya está perdido? Piénsalo de verdad y déjame tu respuesta en los comentarios, porque los científicos que grabaron aquel día llevan más de 2 décadas discutiendo exactamente esa pregunta. Porque lo que la cámara registró fue esto. Cuando las orcas arrancaron a un cachalote del círculo, 1 o 2 de sus compañeros salieron a buscarlo. Abandonaron la seguridad de la formación, se expusieron ellos mismos a los dientes de la manada, en mitad del ataque, para acercarse al herido e intentar llevarlo de vuelta al grupo. No lo hicieron una vez por accidente, fue un patrón. Los cachalotes rompían su propia defensa, arriesgaban su vida para no dejar atrás a uno de los suyos. Piensa en lo extraordinario de eso. En el momento de máximo peligro, cuando cada instinto debería gritarles que se protejan, algunos de estos animales eligieron nadar hacia la muerte para intentar salvar a otro. Y esto, filmado, documentado, es lo que convirtió a aquel día de octubre de 1997 en un punto de inflexión para la ciencia, porque no era un simple comportamiento defensivo, era algo que se parecía inquietantemente al sacrificio. Y aquí es donde tengo que ser completamente honesto contigo, porque este canal no te va a vender certezas que la ciencia no tiene. Que aquellos cachalotes salieran a rescatar a su compañero es un hecho observado. Lo que significa ese hecho, en cambio, sigue en debate.
Una interpretación propone que se trata de auténtico altruismo, de un cuidado por el otro comparable en su raíz al nuestro, la clase de vínculo emocional que esperaríamos en un animal con el cerebro más grande del planeta y una vida social de una complejidad extraordinaria. Otra interpretación, más prudente, señala que muchas de esas hembras probablemente estaban emparentadas y que arriesgarse por un pariente puede favorecer, a la larga, la supervivencia de los propios genes compartidos. No sería sacrificio desinteresado, sino una estrategia evolutiva disfrazada de heroísmo. Y una tercera posibilidad sugiere que reincorporar al herido al grupo, aunque parezca altruismo, también refuerza la propia fortaleza colectiva, porque un círculo más completo protege mejor a todos. Puede que la verdad sea una mezcla de las tres. Puede que la frontera entre la estrategia y el afecto sea mucho más borrosa de lo que nos gusta admitir. Pero quédate con esto. Fuera cual fuera el motor último de su conducta, esos cachalotes hicieron algo que la mayoría de los animales no hace. Y lo hicieron a la vista de una cámara, por primera vez. Y ahora la parte más dura, la que a menudo se omite cuando se cuenta esta historia como si fuera un relato de valentía con final feliz. No lo tuvo. Al menos uno de los cachalotes murió aquel día y fue parcialmente devorado. Las orcas se alimentaron sobre todo de su piel y su grasa, pero el balance real fue mucho peor de lo que sugiere ese único cadáver. Los investigadores que analizaron el encuentro concluyeron que 3 o 4 de los llamados supervivientes estaban tan gravemente heridos que probablemente también morirían, y no descartaron que la manada entera, los 9, hubiera quedado condenada por las lesiones de aquellas 4 horas. Piénsalo. Es posible que la fortaleza viviente, la formación en flor, el rescate desesperado de los compañeros, todo ese despliegue de fuerza y de cooperación, no salvara a ninguno, y sin embargo, incluso sabiéndolo, lo hicieron. Ese es el peso real de lo que se grabó ese día, no una victoria, sino una elección. La elección de no abandonarse los unos a los otros, aun cuando quizá no sirviera de nada. Quizá te preguntes por qué un acontecimiento así, por brutal y conmovedor que sea, importa tanto para la ciencia. La razón es sencilla y sorprendente. Hasta ese momento, nunca se había publicado la observación directa de un ataque exitoso de orcas contra cachalotes. Durante décadas, habíamos sospechado que ocurría. Encontrábamos cachalotes con la piel marcada por dientes de orca, cicatrices en forma de arañazos que hablaban de encuentros violentos. En los años 70, el análisis del contenido estomacal de algunas orcas había revelado restos de cachalote. Los indicios estaban ahí, dispersos, silenciosos. Pero una cosa es deducir que el crimen existe por las huellas que deja, y otra muy distinta es presenciarlo entero, de principio a fin, con una cámara encendida. Aquel día de 1997 convirtió una sospecha en un hecho documentado, y de paso nos regaló algo que nadie había pedido, la prueba de que estos gigantes, ante la muerte, se comportan de un modo que nos obliga a mirarlos de otra manera. Y no fue un caso aislado dentro de aquella misma investigación. Apenas unos días después del ataque principal, los mismos científicos observaron otro encuentro. Esta vez, ante la presencia de un pequeño grupo de orcas, decenas de cachalotes dispersos empezaron a converger, a agruparse, hasta formar una aglomeración de alrededor de medio centenar de animales. No se dispersaron ante la amenaza, se reunieron, buscaron a los suyos, como si la respuesta instintiva de la especie ante el peligro no fuera huir cada uno por su lado, sino todo lo contrario, hacerse más, juntarse, convertir a muchos individuos vulnerables en una sola masa difícil de atacar. En un océano donde casi todo enseña a cada criatura a salvarse sola, el cachalote parece haber aprendido, a lo largo de millones de años, una lección distinta, que la supervivencia, para ellos, es un acto colectivo,
Y aquí conviene detenerse un momento en la otra mitad de esta historia, la que no suele contarse, porque hablar solo de cachalotes acorralados da una imagen falsa. No todos los cachalotes son presa fácil, ni mucho menos. Los grandes machos adultos, esos colosos solitarios de 50 toneladas, están prácticamente fuera del alcance de cualquier orca. Su tamaño, su fuerza y esa cabeza descomunal, capaz de embestir con la potencia de un ariete, los convierten en un objetivo que ningún cazador sensato elige. Por eso las orcas, tan inteligentes, casi nunca los desafían. Hacen las cuentas que hace todo depredador astuto. El precio de atacar a semejante animal es demasiado alto. Una cola bien colocada puede partir una mandíbula. Una embestida puede herir de muerte a un miembro de la propia manada. Así que las orcas eligen sus batallas. Apuntan a los grupos de hembras y crías, a los débiles, a los aislados, nunca al muro imposible de un macho en plenitud. El cachalote no sobrevive porque sea invencible. Sobrevive porque, la mayoría de las veces, atacarlo no compensa. Y cuando sí se atreven, como aquel día de octubre, el resultado no es una cacería limpia, sino una guerra de horas, con bajas en ambos bandos posibles. Detente ahora y contempla el cuadro completo, porque es más grande que una sola batalla en el mar. Un animal que desciende a la oscuridad total del abismo y regresa, que emite el sonido más potente del planeta para ver dónde no hay luz, que carga el cerebro más grande que ha latido nunca en criatura alguna, y que lo usa no solo para cazar, sino para hablar en dialectos que se aprenden y se transmiten de generación en generación, para reconocer a los suyos, para recordar. Un animal cuya sociedad se sostiene sobre lazos que duran décadas, y que, cuando llega el cazador más letal de todos los océanos, no se rinde al pánico ni a la lógica fría de sálvese quien pueda. Se une, esconde a los frágiles en el centro, y, si hace falta, sale a morir para no dejar atrás a un compañero. Durante mucho tiempo, nos gustó creer que el cuidado por el otro, el sacrificio, la elección de arriesgarlo todo por alguien más, eran cosas exclusivamente humanas, la prueba de nuestra superioridad moral sobre el resto de la vida. Y entonces, 130 kilómetros mar adentro, una cámara encendida durante 4 horas, nos mostró que quizá nunca fueron solo nuestras, que en las profundidades a las que casi nunca llegamos, otras mentes enormes llevan millones de años haciendo, en silencio, lo que nosotros creíamos haber inventado. Y esa es, tal vez, la verdadera razón por la que lo que se grabó en 1997 sigue importando. No por la sangre, no por el récord científico, sino porque nos obliga a redibujar la frontera entre ellos y nosotros, a preguntarnos qué es exactamente lo que hace especial a una mente, y si el impulso de proteger a los tuyos, incluso a costa de tu vida, no será algo mucho más antiguo y mucho más extendido en este planeta de lo que jamás imaginamos. La próxima vez que mires el mar, recuerda que ahí abajo, ahora mismo, hay animales con cerebros más grandes que el tuyo, tomando decisiones que aún no sabemos explicar. Antes de que sigas tu camino, quiero pedirte 2 cosas. Si esta historia te ha hecho ver a estos gigantes de otra manera, deja un me gusta, ayuda de verdad a que lleguen a más gente. Y respóndeme a la pregunta de antes, la que llevo todo el vídeo esperando que contestes. Cuando aquel cachalote salió del círculo para rescatar a su compañero, en mitad de 35 orcas, ¿fue amor? ¿Fue instinto? ¿O fue simplemente estrategia disfrazada de valentía? Dímelo en los comentarios. Me leo cada respuesta. Y ahora elige, porque el océano guarda muchos más momentos imposibles esperando a ser contados. ¿Quieres que la próxima vez baje contigo hasta el calamar colosal, el rival que el cachalote busca en la oscuridad más profunda? ¿O prefieres la orca y la pregunta de por qué el único superdepredador del mar jamás ha matado a un humano en libertad? Tú eliges el próximo abismo. Yo te llevaré hasta el fondo.